Hola compañeros, aquí estamos con el segundo vídeo relativo al tema 3. Venga, vamos a por él. ¿Quién dijo miedo? Continuamos con el artículo 13, suplencia, y dice lo siguiente, en su punto primero. En la forma que disponga cada administración pública, los titulares de los órganos administrativos podrán ser sustituidos temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, así como en los casos en que haya sido declarada su abstención o recusación. Si no se designe suplente, la competencia del órgano administrativo se ejercerá por quien designe el órgano administrativo inmediato superior de quien dependa. En el punto 2 dice, la suplencia no implicará alteración de la competencia y para su validez no será necesaria su publicación. En el punto 4, en las resoluciones y actos que se dicten mediante suplencia, se hará constar esta circunstancia y se especificará el titular del órgano en cuya suplencia se adoptan y quien efectivamente está ejerciendo la suplencia. Artículo 14. Decisiones sobre competencia. Punto 1. El órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, debiendo notificar esta circunstancia a los interesados. En el punto tercero dice, los conflictos de atribuciones solo podrán darse entre órganos de una misma administración, no relacionados jerárquicamente entre ellos y respecto a asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo. Esto ha sido pregunta de examen. Continuamos. Sección tercera, órganos colegiados de las distintas administraciones públicas. Artículo 15. El régimen de los mismos. Y dice, en su punto primero, que el régimen jurídico de los órganos colegiados se ajustará a las normas contenidas en esta ley. En el punto segundo, los órganos colegiados de las distintas administraciones públicas en que participen organizaciones representativas de intereses sociales, cuenten o no con participación de organizaciones representativas de intereses sociales, podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento. En su punto tercero dice, el acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los órganos colegiados que dicten resoluciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros deberán ser publicados en el boletín o diario oficial de la administración pública en que se integren. Muy bien, continuamos. El artículo 16. La figura del secretario. Los órganos colegiados tendrán un secretario que podrá ser un miembro del propio órgano o una persona al servicio de la administración pública correspondiente. En su punto segundo, dice que corresponderá al secretario velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado, certificar las actuaciones del mismo y garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetadas. En el punto tercero, en caso de que el secretario no miembro sea sustituido por un miembro del órgano colegiado, éste conservará todos sus derechos como tal. ¿Vale? Venga. El artículo 17. Las convocatorias y sesiones. Se están refiriendo a los órganos colegiados, ¿vale? Bueno, el punto 1 y 2 no lo leemos. Del punto 3 nos quedamos con el párrafo que dice, salvo que no resulte posible, las convocatorias serán remitidas a los miembros del órgano colegiado a través de medios electrónicos, haciendo constar en la misma el orden del día junto con la documentación necesaria para su deliberación, cuando sea posible,
las condiciones en las que se va a celebrar la sesión, el sistema de conexión y, en su caso, los lugares que estén disponibles, los medios técnicos necesarios para asistir y participar en la reunión. Del punto 4, si nos interesa saber que no podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarado la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría de los participantes. Del punto 5, nos quedamos con que los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos. Y del punto 6, nos quedamos con que cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la responsabilidad que en su caso puedan derivarse de los acuerdos. ¿Vale? Muy bien. Artículo 18. Actas. Y dice, en el punto 1, de cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará un acta por el secretario. El secretario es el que levanta el acta, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. Dice que también que podrán grabarse en las sesiones que celebre el órgano colegiado. Del punto 2 nos interesa que el acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente. El secretario elaborará el acta con el visto bueno del presidente y lo remitirá a través de los medios electrónicos a los miembros del órgano colegiado. Con eso es con lo que nos quedamos. Artículo 19. Régimen de los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ella. ¿Vale? Nos vamos a quedar que corresponde al presidente del órgano colegiado ostentar la representación del órgano, acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden del día, presidir las sesiones y moderar el desarrollo de los debates, dirimir con su voto los empates a efecto de adoptar acuerdos, asegurar el cumplimiento de las leyes, visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano y ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de presidente del órgano. Del punto 3, los miembros del órgano colegiado deberán recibir con una antelación mínima de 2 días la convocatoria contenida en el orden del día de la reunión, participar en los debates, ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifiquen. Pueden también formular ruegos y preguntas, obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas y otras funciones que sean inherentes a su condición. Importante el hecho que dice de que los miembros del órgano colegiado no podrán ejercer estas funciones cuando concurran conflictos de interés. Ese detalle es importante. Y ahora, nos quedamos también con que corresponde al secretario del órgano colegiado las siguientes funciones: asistir a las reuniones con voz pero sin voto, y con voz y voto si la secretaría del órgano le ostenta un miembro del mismo, efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden del presidente y recibir los actos de comunicación. Con eso es con lo que nos quedamos de esto. Artículo 20. Requisitos para constituir órganos colegiados, para formar órganos colegiados. En el punto 1 nos dicen, son órganos colegiados aquellos que se creen formalmente y estén integrados por 3 o más personas, a las que se atribuyen funciones administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control y que actúen integrados en la Administración General del Estado o en un organismo público. Del punto 2 nos quedamos que la constitución de un órgano colegiado
en la Administración General del Estado y sus organismos públicos tienen como presupuesto indispensable la determinación en su norma de creación o el convenio con otras administraciones públicas de uno de los siguientes que paso ahora a decir. Requisitos, que son, pues que tiene que tener un fin, un objetivo, su integración administrativa o dependencia jerárquica tiene que figurar, la composición y criterio para la designación de su presidente, las funciones de decisión, propuesta, informe, seguimiento o control, y por último, la dotación de créditos necesarios para su funcionamiento. Pasamos al artículo 21. Del artículo 21 lo que nos interesa es la clasificación, dice clasificación y composición de los órganos colegiados. Pues tenemos que decir que se clasifican en, según el apartado A, órganos colegiados interministeriales, si sus miembros proceden de diferentes ministerios, y según el apartado B, órganos colegiados ministeriales, si sus componentes proceden de órganos de un solo ministerio. ¿Vale? Con eso nos quedamos. Del artículo 22, creación, modificación y supresión de órganos colegiados, nos quedamos a partir del punto 2 en que la norma de creación del órgano colegiado deberá revestir la forma de real decreto para, en el caso de órganos colegiados interministeriales, cuyo presidente tendrá rango superior al de director general. Orden ministerial conjunta para los restantes órganos colegiados interministeriales y orden ministerial para los siguientes. Bien. En todos los supuestos no comprendidos en el apartado 1 de este artículo, los órganos colegiados tendrán el carácter de grupo o comisiones de trabajo. En el apartado 4 dice: la modificación y supresión de los órganos colegiados y de los grupos o comisiones de trabajo de la Administración General del Estado se llevará a cabo de la misma forma que se haya creado. Bueno, compañeros, con esto terminamos este segundo vídeo de apoyo. Venga, ánimo.